Disfrutar de los lobos para pensar que los cuentos de tradición oral deben ser censurados para los niños. Léelo otra vez. ¿La leí bien o Sí, está bien? ¿Sí? Hay dos. Los adultos, cuando fueron niños, disfrutaron del lobo más que de Caperucita. ¿Cuándo creen y por qué dejan de disfrutar de los lobos para pensar que los cuentos de tradición oral deben ser censurados para los niños? A ver, no creo que los adultos abandonen al lobo, lo desplazan, porque si miramos las películas de hoy, hay tan solo lobos, hay una violencia tan grande, necesitamos ver violencia, además de la que vivimos, porque la vivimos todos los días. Hay un desplazamiento, pero se considera que somos protectores de los niños y no los debemos dejar expuestos a los peligros del lobo externo y del lobo interior. Hay que educar el lobo interior y evitar el lobo externo. Pero nosotros, los adultos, lo veamos todo el tiempo. Liliana, ¿te planteas alguna estructura al momento de narrar una anécdota personal? A ver, posiblemente sí. Digo, uno cuando cuenta una anécdota posiblemente piensa de una manera más obvia o más básica, en presentación, nudo y desenlace, más o menos, digo. Y en todo caso es como la primera forma que me viene, porque es la forma de la narración, al menos de la narración que tenemos incorporada en esta parte del mundo y del tiempo, parece ser la narración más natural, más primigenia, ¿no? Empezar por el principio, seguir por el desarrollo y terminar cuando se termina. Así es que en todo caso, a la hora de contar una anécdota personal, debe ser esa, más o menos, porque en general, digamos, uno cuenta una anécdota personal, sobre todo si es en público, bueno, por un propósito que rebasa lo familiar, o en este caso, bueno, tuvo que ver con la asimilación de los primeros textos literarios, así es que sí, más o menos debe ser esa. Bueno, aquí van dos preguntas. La primera, ¿cómo aconsejarían a los maestros para educar en la duda, en el extrañamiento a partir de la literatura? Y la segunda, ¿cómo creen que pueden tener lugar en la escuela los susurros poéticos? ¿Es para los dos? Sí. ¿Querés? La poesía y el texto poético plantea algunas dificultades, por lo menos hablo de Brasil, que conozco más bien que el cuadro argentino, porque nuestros docentes no son lectores de poesía y se acercan de la poesía con un miedo extremo porque no la sabe trabajar. Es decir, que como la poesía no tiene obviedad cuando es buena, no tiene una única interpretación que sirva como brújula para los docentes. Y entonces les da miedo porque no se encuentran en eso. Un profesor lector de poesía sabe que la poesía para los niños es un territorio delicioso, porque hacen con ella lo que quieren y porque los acostumbra al ritmo y porque los lleva como una canción y los ayuda al proceso de memorización, que hoy día está demonizado, pero que tiene gran utilidad. Sí, coincido plenamente con Marina. Bueno, me parece que hay una cita que vos leíste en la ponencia, un pedacito de una cita hablaba de, no sé si era justo descender, pero descender de la intelectualidad para acercarse al texto literario o al cuento de hadas, más o menos por ahí. Y a mí me parece que es una de las primeras cosas que hay que hacer, porque cuando uno
pretende esto que vos decís, ¿no? Racionalizar una poesía o que la cosa venga porque se comprenda una poesía, con que sea útil para alguna cosa, ahí me parece que, bueno, claramente se nos va a complicar porque la poesía no sirve para eso, no existe, se niega eso, se retasea y dificulta eso porque no está pensada para ser racionalizada, ¿no? Sino, digamos, para ser entendida con otros saberes. En cuanto a la duda, bueno, me parece que tiene que ver no solo con la literatura, sino por ahí con la manera de construir el saber escolar, ¿no? Con construirlo con los saberes que traen los niños de la casa. A veces digo, le falta ese movimiento de preguntar en la educación, ¿no? La verdad la construimos entre todos, la historia la construimos entre todos, la ética y hasta el lenguaje y hasta las matemáticas. A ver, ¿qué sabes vos? Mira, vos sabés eso, mira, yo sé otra cosa. A ver qué sale de esta unión de saberes. La educación suele ser bastante autoritaria, yo te voy a explicar lo que es. Y la verdad es que nadie puede explicarle a nadie. El saber, para que valga algo, se construye entre todos y con los niños, desde luego. Porque además son los saberes que los niños traen de la casa. Entonces, ningunear el saber de un niño es ningunear el saber de su barrio, de su lenguaje, de su cultura, de su estirpe. Entonces me parece que eso por ahí es un movimiento como que puede ser genuino para construir duda. Y el extrañamiento, porque medio venía por ahí la pregunta, bueno, yo creo que el arte como que a mí me parece, a lo mejor es bien ingenuo, yo decía que mi mamá era ingenua, yo lo debo haber heredado, pero a mí me parece que la literatura en este punto se basta por sí misma, porque hace todo el tiempo eso, todo el tiempo nos vuelve a mostrar como recién descubierto, como recién nacido lo que creíamos conocer. No hay que ayudarla a hacer eso, la literatura lo hace solita, no es más que un permanente extrañamiento el arte, ¿no? El campo de los girasoles es un extrañamiento, si no, no sería un cuadro universal y clásico. Así es que bueno, pero me parece que esto no entra solo por la literatura, sino por la disposición en la enseñanza-aprendizaje. Marina, ¿cómo promovemos la lectura sin apagar lo salvaje? Pero ¿para qué apagar lo salvaje? Es parte de uno lo necesita. Pero lo salvaje no puede estar sin una jaula personal, la jaula que uno construye alrededor de lo salvaje para mantenerlo vivo, pero que tenga uno el control, porque si no le salta el pescuezo de los hermanos. No es para eliminar lo salvaje, la educación, es para mantenerlo vivo y operacional, para que nos sirva y no para que nos destruya. Él está a nuestro servicio, no puede atacarnos. Y última pregunta para Liliana. Si entrar a la literatura es más fácil cuando se es niño, ¿cómo se puede abrir las puertas de la ficción a los adultos que quedaron afuera? ¿Se puede ser lector de grande sin haberlo sido de niño? Sí, absolutamente. No quepo en mí para decir que sí, bien claro, por supuesto que sí. Digo, esto que yo leí tenía que ver con la literatura en mi infancia y posiblemente esta entrega que suelen tener los niños hacia la ficción, ¿no? Como lo decía yo, la misma entrega que tienen hacia la bicicleta y el porrazo que se pueden dar. Porque además hay una cosa que es mucho más concreta que la disposición y que es el tiempo y el momento de la vida. Suele ser la adultez un momento en el que hay que pelearle el tiempo para leer un libro, porque hay que trabajar, porque llegamos cansados, porque los chicos nos tironean, porque los hijos nos piden. Entonces ahí hay que a veces torcerle el brazo a la realidad para poder leer algo.
Es deseable, por lo menos, que en la infancia esto no ocurra. Es deseable que en la infancia esté el tiempo de la lectura, del juego. Por eso digo, insistí tanto en la lectura que se aprende en la infancia. Pero desde luego, absolutamente, absolutamente. Y será un descubrimiento preñado también de otras experiencias, de las experiencias de otras lecturas. Porque uno habla de lectura y uno habla de lectura del libro. Y se lee el cielo, y se leen las caras de los hijos, y se leen las propias arrugas en el espejo. Hay muchas maneras de leer. Y seguramente todas esas lecturas previas, bueno, nos servirán para ser grandes lectores también, aunque leamos el primer libro a cualquier edad. Una más, perdón, que se sumó, dice, ¿qué papel juega, si es que tiene un papel asignado, el mediador de lectura en ese extrañamiento que surge en la infancia? Sí, bueno, un papel, digo, fundamental. Me parece que es un papel fundamental. El niño está empezando a aprender el mundo, aprender las normas de ese mundo, las posibilidades de ese mundo, el lenguaje está aprendiendo a conocer. Entonces, un mediador que le diga que el lenguaje no solamente es denotativo, que el lenguaje no es solamente obvio, que el lenguaje no es solamente utilitario, que eso es casi lo de menos, que decir esta copa es de vidrio y tiene agua, es la primera posibilidad del lenguaje, y de ahí para allá el lenguaje se hace, bueno, humano, sagrado, maravilloso, es fundamental. Y claro, ahí está claramente el intermediario para acercar. Por eso yo también, para ir remarco en esta idea de lo importante que es que el texto sea estético, que el texto sea artístico, que el texto tenga una propuesta de otredad, que no sea el lenguaje cotidiano. Bueno, me parece importantísimo, y ahí, claro, está el mediador con toda su disposición, con todas las posibilidades, seguro. A mí me parece importantísimo el mediador aún mismo para quienes son ya lectores y adultos, porque cuando se tiene un lector guía, que es un lector más capacitado, digamos, abre las puertas del texto y enseña otras posibilidades de interpretación. Y la lectura múltiple es igual, para eso funciona muy bien, porque cada uno lee de una manera, y cuando se hace el cruce de tantas maneras, se percibe muy en claro la riqueza del texto literario. Para eso, no tan solo para los niños, sino también para los adultos, y sobre todo los jóvenes que son lectores, es importantísimo. Solo aconsejarnos libros entre nosotros, me parece que es un acto de mediación también. Bueno, voy a leer una breve presentación de Carlos y vamos a dar inicio al diálogo. Carlos Silveira es maestro, profesor en Ciencias de la Educación y psicólogo social. Es especialista en literatura infantil, dedicándose en particular a la investigación de la literatura oral de tradición infantil. Fue docente en todos los niveles del sistema educativo. Dictó la cátedra de literatura infantil en la Escuela Normal número 1. Fue director de la Escuela Argentina 2000 y del Columbia School. Dictó conferencias en universidades argentinas, latinoamericanas y españolas. Ha publicado más de 40 libros destinados a niños y docentes en los siguientes sellos: Centro Editor de América Latina, Fundación Ross, Libros del Gil Quincho, El Ateneo, Plus Ultra, Santillana, Homo Sapiens, SM, Educando, Guadal, Altea. Lugar Editorial, Eudeva y La Brujita de Papel. Algunas de sus obras fueron publicadas en Puerto Rico, Venezuela, Chile, México, Uruguay y España. Además, ejerció la crítica de Lig en los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires y escribió artículos académicos y de divulgación que publicó en Argentina y en España. Fue director de las revistas Villiquen y AZ10. Entre otras distinciones, ganó el Premio Pregonero al Docente 1998 y el Pregonero de Honor 2013. El Premio al Maestro con Cariño 1998, y en diversas oportunidades fue destacado de Alija, categorías traducción, colección, testimonial y comunicaciones teóricas. Socio fundador y expresidente de Alija 2009-2010.
Fue jurado en numerosos premios de la especialidad como Viva Lectura, Iberoamericano de la Fundación SM y Destacados de Elija, entre otros. Los dejo con ellos. Solo escuchar me cansé. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir la mesa con estas dos grandes autoras. Quiero decir que es un honor, porque realmente, no lo digo por una frase protocolar, realmente creo que estamos en presencia de dos grandes escritoras. Traje algunos libros de ellos, si se presta la oportunidad para leer algunos pequeños parrafitos, para que dimensionemos esto de la escritura de Marina y de Lilian. Retomo un poquito esta última pregunta, incluso para hacer un nexo. Cuando escuché la pregunta, yo me imaginé que la literatura era como una puerta vaivén, que hay un mediador que empuja hacia adentro y que acerca y que abre la puerta, pero que es imprescindible que alguien abra de adentro, si no nos vamos a encontrar con la señora mayor con la que se encontró Marina, que lo que espera de la literatura es algo que la literatura no le puede dar, porque la literatura no está para eso que quería la señora. La literatura es otra cosa, está en la vida, no está en la formación moral del lector. La formación moral del lector será una tarea de los papás, de los abuelos, de otros agentes sociales, pero no del escritor. Nadie se atrevería a pedirle a Vargas Llosa o a García Márquez o a Cortázar que eduque moralmente a alguien, ¿verdad? Pero a nosotros. A nosotros no nos piden. Bien. La idea es que yo pueda hacer algunas preguntas a ambas, pero que ellas también puedan dialogar entre sí, facilitando el diálogo. Vamos a empezar con Marina. Marina hizo un texto que a mí me gustó mucho, porque, en primer lugar, porque salió a defender al lobo. El lobo es el proscripto, es el que todos persiguen, el que todos quieren derrotar, y por lo tanto un lector o algunos lectores nos ponemos primero del lado de ese personaje. Tratamos de defenderlo. Me gustó que a ese protagonista, en el cuento que menciona Marina, se le tienen que oponer tres personajes, no uno, para poder dominarlo: la mamá, Caperucita y la abuela. Y traje La moraleja de Perrol, Sí. traducida por Graciela Montes, que tradujo los cuentos de Perrol, otra querida escritora. Y quería leerla y ver si opinamos sobre este lobo que nos cuenta acá Perrol. Bien se ve aquí que los niñitos, y sobre todo las niñitas, hermosas, bien dispuestas y graciosas, hacen muy mal prestando oídos a cualquiera. Y no es extraño que el lobo se coma a tantas. Digo lobo, aunque no todos los lobos son de la misma calaña. Los hay muy amables, silenciosos, sin odio ni saña, que domesticados, complacientes y dulces, siguen a las muchachas, hasta las casas, hasta los aposentos. ¿Y quién ignora que estos lobos alameros son el peligro más certero? Voilà. Bueno, primero es que Perrault hay que mirarlo en su época. Perrault es un autor estupendo por el lenguaje, hizo toda piel de asno versificada y tal, pero al ponerle una moraleja al final, los mata los cuentos, porque esa es la moraleja de él y del momento en el que vivía. Caperucita Roja es mucho más que un cuento
de seducción erótica, porque ella, la Caperucita, va en búsqueda del lobo, porque la madre le dio la dirección del lobo. No vayas al bosque porque ahí vive el lobo. Caperucita no es una tonta, porque si fuera una tonta, la madre no la mandaba a llevar comida a la abuela enferma. No, Caperucita es muy experta y la madre le da la dirección del lobo. Y los jóvenes tienen que hacer el encuentro con el lobo. Lo buscan en la sexualidad libre, en el alcohol, en la velocidad, en las drogas, porque el encuentro con el lobo es necesario para tener garantizar que está pronto para la vida. Yo puedo enfrentar el lobo, entonces puedo enfrentar la vida. Ella va en búsqueda del lobo y ella quiere una vida sexual, pero para eso la abuela necesita morir, porque no tenemos espacio para 5 generaciones a la vez, ¿no es cierto? Entonces, entonces las abuelas tienen que morir para dejar su lugar, su espacio a las nietas. Ese es el contenido principal de Caperucita Roja. No es tan solo que se acosta con el lobo, porque la de los durmientes se acosta con el príncipe. Estamos llenos de camas en los cuentos. Eso, sí, que la moraleja también se explica por la época, y que esto que dice Marina me parece genial, interesantísimo, porque digo, esto como, sin ser explícito, este análisis que pudo ser previo o pudo ser posterior a la escritura y a la narración oral de estos cuentos que tuvieron ahí ese germen, cómo, digamos, lo importante y lo simbólico decanta en el niño o en el lector adulto sin necesidad, digamos, de ser en absoluto explícito. Esta cosa del tabú, de salir a encontrarme con el riesgo, de enfrentarlo y, bueno, de superarlo y seguir, y después transformarme en víctima también, como la abuela en algún sentido. Me parece que eso, bueno, hace lo suyo sin necesidad de que uno tenga que estar acomodando la metáfora para que el niño la asimile o el lector la asimile. Es cierto. También, digámoslo, antes de pasar a otra pregunta, a ese lobo le daba cualquiera, le venía fenómeno. Decíamos en mi barrio, tomaba cualquier bondi, hasta la viejita enferma. No, pero la viejita enferma no se la llevó a cama, que él no era tonto, se la comió. En su propia cama. No, es la mesa. Y hay una versión francesa en la que él recoge la sangre de la abuela en una tinaja y la carne también, y se la da a la nieta cuando ella llega, que es evidentemente una ceremonia sacrificial. El sacrificio de la vieja es necesario para que se cumpla la sexualidad de la nieta. Yo creo que cuando estamos conversando, ¿cómo metemos al cazador en esta metáfora? El cazador entró 100 años después. Claro, el cazador no está. Claro, por eso, pero ¿por qué me pregunto, digo, ¿por qué lo habrá introducido la sociedad o la narrativa? ¿Con qué objeto simbólico lo habrá introducido? Estoy pensando en cosas. El cazador aparece cuando desaparece la moraleja. Claro. Es decir, el cazador repara aquello que no está dicho en la moraleja. Claro. Porque lo que hacen los Grimm es recopilan versiones de algunas personas de origen francés, hugonotes que habían huido de Francia, y entonces retrabajan esto. No es cierto que son recopiladores textuales, lo retrabajan, son escritores, y
quitan la moraleja, pero dejan algunos elementos de la versión francesa sucedida 110 años antes. Entonces, digamos, y además, ojo, como decía muy bien Marina, hay que ubicar en el contexto. Los Grimm aparecen con el romanticismo a pleno en Alemania, el valor de lo popular, y por eso aparece el rescate de esos cuentos populares. Si tuviéramos hoy una finalidad para el cazador, o estupraba a la Caperucita Roja, sacándola del vientre del lobo, o se casaban. Hay una versión un poquitito anterior a la de los Grimm, la de Tieck, que es una versión alemana en verso, donde el cazador abiertamente le propone a Caperucita acostarse, y antes de los Grimm, donde finalmente, como la chica lo rechaza, entre otras cosas por el olor a cigarrillo que tenía, olor a tabaco y a bebida, la chica lo rechaza, entonces se arma la historia convencional de pelear contra el lobo. Bien, vamos a otro tema. Liliana mencionó la cuestión de los niños como protagonistas en la literatura infantil. Sobre esto hemos dicho poco, creo, hemos pensado poco. El personaje infantil dentro de la literatura destinada a los niños. ¿Cómo son tus protagonistas niños? Porque vos algunos protagonistas niños tenés. Tengo. ¿Cómo sí, son? Sí. No, tengo y no pocos, y digo, esto de que los niños como protagonistas de la literatura infantil, digo, a mí no me parece que les esté negado en absoluto, ni que sea mejor o peor que no haya niños protagonistas, porque además los niños como personajes, más allá de que sean protagonistas o no, bueno, posibilitan a las historias un montón de miradas, de puntos de vista, hacen entrar tanto, digamos, la realidad con sus cuatro patas, como la otra, que levita y que es tan real como la que a veces la mirada del adulto puede construir. Así que los niños como personajes a mí me parecen hermosos. Y yo tengo varios, bueno, acá veo dos libros que trajiste, que elegiste acá, digamos, hay sobre todo, bueno, cuando San Pedro viajó en tren, hay un niño que es el protagonista, y en Amigos por el Viento, no tanto en Sucedió en Colores, que son más cuentos más maravillosos y más parecidos a cuentos de hadas. Sí, pero a mí me parece que es también un derecho del niño lector, digo, encontrarse como personaje y como protagonista en los libros que se les ofrece para leer. Eso me parece que es absolutamente así, digamos. No me parece que sea absolutamente indispensable, pero sí me parece interesante. Me parece que hay un diálogo entre el niño personaje y el niño lector que es muy prometedor. El otro día leía, ya no recuerdo dónde, algo sobre la presencia de personajes niños huérfanos en la literatura infantil. La enorme cantidad de personajes huérfanos, sin ir más lejos, Harry Potter, claro, que es un huérfano, y cómo esto generó un movimiento de, podríamos llamar, con perdón de los psicólogos, de identificación con ese personaje, que se queda solo, que se queda sin esa referencia como vital, primera. Sí, son orfandades también, digo, orfandades literales, pero también es cierto que, digamos, en la actualidad, digamos, hay, bueno, papás obligados a estar todo el día ausentes, entonces hay como otras formas de sentirse solo o huérfano, por lo menos de rato, por lo menos de lunes a viernes. Sí, es que antes era una orfandad real porque las mamás morían mucho de parto y los papás iban a la guerra y tal, y se morían muy joven. Hoy día es otra orfandad, es la ausencia de los padres o la separación de padre y madre, y en Brasil hay muchas familias sin hombres, porque las hijas se embarazan muy temprano y
y el chico ni quiere saber, no se interesa para nada y se va. Así que es una forma de orfandad, Sí, claro. igual es otra forma de orfandad. Sí, claro. Bien. Si me permite, les leo un parrafito de La amistad bate la cola de Marina. Nos cuenta la historia, repongo el principio, perdón. Sí, sí. Nos cuenta la historia de un perro, una perra, y que se acerca a una casa de fin de semana, donde hay personas, y no sabemos muy bien si se va o se queda esa perra con los humanos. Y leo el parrafito este. Irse no era, evidentemente, su proyecto inmediato. Se instaló al sol, cerca de nosotros, casi autorizándonos a retomar la lectura del periódico. Soltó un gruñidito, estiró con deleite sus patas y se durmió. ¿Cómo es que uno se enamora de repente de una criatura, una perrita en este caso, más de lo que se enamoraría de cualquier otro? Esta pregunta, Marina, me dejó, me hizo parar acá. ¿Por qué te haces esta pregunta? Porque sí, porque eliges los objetos de amor. Yo me acerqué de esos jazmines que son gardenias. Yo creí que podían ser rosas. Si fueran rosas, ya no las quería igual que las quiero como jazmines. El amor se establece por mecanismos secretos e inmediatos, por lo general. Esa perra se acercó y ya fue nuestra. Así pasan las cosas. Y sobre eso no tenemos respuestas y gira toda la música, el arte, la literatura, la poesía. ¿Cómo? ¿Qué es el amor? ¿Por qué queremos a alguien más que otro? No sabemos, no tenemos respuesta. Pero así pasó. Bueno, sí, me pareció que ella interrumpía el relato para hacer una reflexión que escapaba de ese relato, que lo incluía, pero que era más amplia esa pregunta que el relato mismo, y después retoma tranquilamente el relato. Es porque es toda una historia de amor, porque hay una amenaza de muerte y un otro perro, un perro de un vecino, que interrumpe, vence esta amenaza de muerte. Él, igual que yo, él eligió esas dos perritas mías. El amor es toda la línea de transmisión de la historia y es una historia real. Así que